Bien, lo primero, permítanme decir que esta es tal vez la primera vez que Al intentamos hacer un webinar. webinar multilingüe en el sector del vino. Muchas gracias, Giuliano. Gracias, Panayotis, también a ti. Ha sido una presentación muy ilustrativa. Muchos datos que no conocía, así que además ha sido una presentación magnífica para lo que quiero tratar ahora, que es la segunda solución de Internet de las Cosas, Internet of Things, IoT, que hemos desarrollado para el seguimiento de los envíos de vino. Aquí tendríamos que hablar de las necesidades que surgen, es decir, ¿qué pasa con el vino desde que lo saco de mi bodega hasta que llega al consumidor? Puede haber una serie de accidentes potenciales durante el transporte, por ejemplo, esos picos de calor de que hablábamos que pueden llegar a más de 60 grados y, por supuesto, los tiempos prolongados de sometimiento a altas temperaturas o bien a temperaturas extremadamente bajas que también pueden afectar al vino. Esto no se ha hablado tanto, se ha hablado más de las altas temperaturas, mi compañero Panayotis, pero también puede haber temperaturas extremadamente bajas según qué regiones geográficas y qué estaciones del año. Y luego, por supuesto, algo que no depende de las estaciones, los golpes, las caídas, que se choquen con algo. Y luego, por supuesto, que se humedezca la carga cuando se está transportando. ¿Y con qué frecuencia ocurre todo esto? No creo que nadie pueda prever al 100% todas estas cuestiones. Sabemos que hay este tipo de cosas que pueden ocurrir. Bien, ven aquí las gráficas. La superior es un vino que durante el envío ha sufrido una serie de... Para el cliente era italiano, entonces el vino se envió desde Australia y pueden ver los calentamientos, los golpes de calor, con grandes picos de más de 50 grados, 30 grados por aquí. O sea, puede haber magnitudes de aumento de temperatura de 30 grados entre momentos de la noche y momentos del mediodía. Y esto puede llegar a ocurrir todos los días durante el periodo de verano. En algunos casos la diferencia puede ser menor, como aquí, y en algunos casos incluso no ser no significativa, pero ocurre todos los días. Y el segundo ejemplo que les muestro es un envío de un vino de Italia a China. Y aquí, en este caso, el envío era un contenedor entero con una cobertura térmica para reducir esa variación diaria de temperatura. Como pueden ver aquí, en los primeros días, cuando la carga todavía no había llegado al barco, tuvimos unas variaciones, pero no tan grandes como las que hemos visto en el envío anterior, que era en camión, en la primera gráfica. Podemos ver que durante todo el tiempo hasta el final del transporte ha habido una temperatura bastante constante en torno a 30 grados. Y la última gráfica que les quería mostrar aquí es algo que no hemos medido nosotros, que viene de la literatura, pero pueden ver también casos de temperaturas extremadamente bajas que puede haber durante el transporte. Esto fue un envío a Michigan, en Estados Unidos. Como saben, está en una zona norte y muy fría de Estados Unidos y pueden llegar a 20 grados bajo cero. Y en algunos casos, Panayotis ha estado comentando, presentando muy bien los daños y las variaciones sensoriales que puede sufrir el vino en distintos perfiles.
pero también podemos tener la inestabilidad de varios componentes, por supuesto las proteínas, el ácido tartárico, los cristales que se pueden formar de ácido tartárico cuando las temperaturas son extremadamente bajas, y luego también los corchos con esos cambios de temperatura pueden llegar a tener fugas, salidas del vino, se puede romper la botella, se puede también deformar el cartón en el que están contenidos los vinos, que tenemos que encontrar algunas soluciones que puedan resolver al menos parcialmente los problemas o evitar estos riesgos. Normalmente, por supuesto, tenemos que intentar minimizar todos estos impactos durante el transporte. Esto es algo que se puede hacer con muchas soluciones que hay en el mercado. Primero, podemos grabar la temperatura, tomar registros de temperatura cada hora, cada 2 horas, y tomar las lecturas gracias a tecnología Bluetooth o por USB con un pendrive. Esto es muy útil porque nos muestra la imagen de lo que está ocurriendo con el vino durante su transporte. Este es el gráfico o la gráfica que obtuvimos gracias a uno de estos dispositivos. Nos muestra la temperatura del punto de partida, desde el punto de partida en Italia, por los distintos almacenes por donde ha pasado hasta llegar al puerto de Italia. Y después el tiempo que ha estado pasando en el barco y todo el viaje por el océano hasta llegar a Estados Unidos. Así que aquí vemos los picos de calor durante el día, que han sido en algunos casos bastante altos, y luego ya un periodo de temperatura más o menos constante, en torno a 30 grados, durante el tiempo que pasó el vino en el barco. Esto es algo que se puede hacer en muchas bodegas con estas tecnologías. Esto es un nivel básico de seguimiento, el nivel más básico que tenemos en el proyecto, de hecho, pero que es un servicio ya interesante. Sin embargo, tenemos un servicio más avanzado. Gracias a estos mismos dispositivos se puede establecer una relación entre el productor y el minorista final. Y con lo que ponemos estos dispositivos en las cajas que contienen el vino, el BIT, el Beverage Integrity Tracking, que es el seguidor de integridad de la bebida, en cuyo caso, como está en la caja, sigue todo el tiempo del transporte del vino, y de modo que el minorista, cuando abre la caja, cuando llega a la tienda, como esto es una tecnología Bluetooth, simplemente acercando su smartphone, el minorista puede obtener las lecturas de todo lo que ha pasado ese vino durante su transporte. Puede conectar directamente con la página que ha establecido el productor, y que esos efectos da todas las lecturas y toda la información de la vida del vino durante el transporte y el almacenamiento. De modo que se sabe todo lo que ha pasado, y si algo muy, muy malo ha ocurrido al vino, se puede enviar una alerta al minorista para que se evite tener un producto, presentando un producto al mercado que tenga una calidad muy afectada. Y también, obviamente, puede dar esa información de mercado a la bodega o al mercado en general. Con esta relación, el minorista puede saber con antelación los fallos que pueden tener las botellas, por ejemplo, una botella rota o fugas que puedan tener los corchos, y también puede dar una impresión de retorno, su propia opinión, sus impresiones al consumidor sobre ese vino. Es decir,
que es algo que funciona en los dos sentidos, tanto da información del productor al minorista como del minorista al consumidor. Otro paso. 2 minutes, Gianni. Te quedan 2 minutos, Yanni. En los dos ejemplos que he mostrado antes, se supone que alguien al final del transporte lee el dispositivo, pero no siempre es el caso. Así que hay otro dispositivo y otra tecnología, que es el Jodin Life, que está dotado de sensores que sobre todo trabajan en base a la humedad, la geolocalización en tiempo real y los posibles golpes de temperatura o golpes físicos que pueda sufrir el vino. Y la bodega en tiempo real, en cada paso, puede ver cuáles son las condiciones que está sufriendo el vino en cada sitio, con un acelerómetro y con un higrómetro que mide la humedad, puede tener control del transporte y del almacenamiento por parte de la bodega. Luego, otro desarrollo muy parecido y que tiene que ver mucho con lo que Panagiotis ha mencionado antes es ese control de calidad del vino, de muchos parámetros del vino, después del transporte. Lo que significa que una vez que sabemos cuáles han sido las variaciones de temperatura que ha sufrido el vino durante el transporte, podemos reproducirlas en una cámara climática en las mismas condiciones y leer el perfil del vino y todos los cambios que ha sufrido durante el transporte. De hecho, podemos entender mejor cuáles son los resultados del calentamiento y del análisis gracias a esta solución. Esta es la gráfica que vimos antes desde Italia hasta el almacén y el puerto de Génova. Aquí podemos reproducir este mismo patrón en esta cámara climática y específicamente esto se ha aplicado a 3 vinos, a 2 vinos blancos y a un tinto, un Orvieto blanco de 2019, un Chardonnay blanco de 2018 y un Chianti tinto de 2019. Después de este calentamiento se realizó una observación física, un análisis químico y un análisis sensorial. Visualmente ya podemos ver en este caso que los corchos se estaban saliendo de la botella, estaban levantándose. Esto ocurre muchas veces cuando la temperatura pasa de 35 a 40 grados hacia arriba. Esto puede ocurrir cuando tenemos un calentamiento descontrolado y esto lo podemos ver en la gráfica. Luego en los otros dos casos de los vinos blancos, en el análisis químico se hizo un análisis de los compuestos no volátiles, de los compuestos orgánicos volátiles y también se realizó el análisis sensorial entre el vino no tratado, NT, frente al tratado, el T. Vemos diferencias significativas entre los tres. Los vinos fueron diferentes y en ambos casos la preferencia era a favor del vino no tratado. Pero puede ser incluso más interesante ver los cambios químicos que se han producido. Aquí voy a explicar un poquito este gráfico. Lo que vemos aquí es el porcentaje de variación del vino tratado sobre el vino no tratado. Es decir, este 20%, por ejemplo, significa que este compuesto aumentó en un 20% en comparación con el vino no tratado. En cuanto a los parámetros de color, podemos decir que no han cambiado mucho. Esto es el vino tinto, el Chianti,
con algunas variaciones pequeñas en algunos compuestos, pero nada muy significativo. Y lo mismo podemos decir de los dos vinos blancos, donde hemos visto una reducción en uno de los dos vinos, por ejemplo, el Orvieto, vemos índices de color que han cambiado, pero no es fácil reconocer los efectos en comparación con el vino no tratado. Y con respecto a los compuestos relacionados con la oxidación, los acetaldehídos, por ejemplo, el ácido cumárico, vemos, o ésteres, vemos reducciones del 20% en el Chianti con respecto a los otros dos, pero no vemos grandes cambios relacionados al calentamiento. Ahora, cuando vamos a estos compuestos, los ésteres, las cosas cambian mucho. Estas gráficas se refieren a distintas escalas. Vemos un aumento de un 1% a un 1000%. A este punto, el vino tratado ofrece un cambio 10 veces mayor en comparación, en este compuesto, en comparación con el no tratado. Y a la derecha, en el gráfico de la derecha, vemos reducciones desde 0 a menos 100%. El vino, el compuesto del vino que aparece aquí, ha desaparecido totalmente debido al tratamiento. Entonces podemos ver que los distintos vinos se comportan de manera muy distinta. Por ejemplo, el Chardonnay aquí tiene un aumento enorme de ciertos parámetros de más de 10%, de 10 unidades, mejor dicho. Y vemos que otros compuestos no aumentan mucho. El Chianti, por ejemplo, casi no presenta aumento en ninguno de los compuestos, mientras que si vamos a la reducción, vemos una gran diferencia entre los distintos vinos, pero también que los compuestos, algunos de los compuestos en algunos vinos han desaparecido totalmente. Por ejemplo, el isobutilacetato está cerca de cero o está en cero, y ese es el caso de otros compuestos. Y esta es la situación que no solo se aplica a los ésteres, sino también a los terpenos, como podemos ver en estas gráficas, y también a otros compuestos relacionados con fenoles volátiles y sulfuros. Por ejemplo, en el Chardonnay vemos un aumento del volátil disulfato y el dimetil disulfato, y en otros casos como aquí vemos en el Orvieto una disminución significativa en algunos compuestos fenólicos. Así que el aumento de la temperatura está claro que cambia el vino de manera significativa. Y ahora podemos determinar y saber qué es lo que está ocurriendo. Todos estos servicios a todos estos servicios se les pueden añadir la tecnología blockchain para tener una noción más próxima a la realidad del valor de cada vino. Es decir, podemos incluso luchar contra problemas legales, contra posibles denuncias de clientes o de socios en el sistema de distribución, porque ahora conocemos mejor qué está pasando con cada vino. Entonces, también estamos preparando dos servicios que todavía no están terminados. Uno es el de referencia, el benchmarking, es decir, la referenciación con otros vinos, es decir, cómo mi envío se puede comparar a otros, cómo el transporte que estoy realizando se puede comparar a otros transportes. Y luego la cuestión del seguro. También estamos preparando políticas de seguros que están más personalizadas y se adaptan más a los riesgos reales de algunas situaciones, de algunos transportes. Y esto puede ser una oportunidad o ofrecer unas posibilidades interesantes para algunas bodegas. Así que termino mi presentación. Y por supuesto, iba a decir mi fermentación, he querido decir mi presentación. Y por supuesto estoy abierto a cualquier pregunta que me puedan querer formular
Y tanto aquí como a nivel privado estaré encantado de responder. Thank you very much, Gianni. Muchas gracias, A Gianni. question Hay una pregunta as también well que vamos a that hacer ask mientras está if is contestando. Querría certificate saber si hay algún tipo de ownership certificado del is envío o available. del transporte que podría estar a disposición. Una ha hecho esta pregunta. No tanto un certificado, sino un catálogo de datos, de modo que el conjunto de datos que procede de estos seguimientos se puede vincular con la tecnología blockchain. Y de modo que estos datos o estos procesos o estos datos que están procesados por esta tecnología, perdón, no cambian. Así que tienen valor legal. Nadie puede decir que no sean datos reales. Esto es algo que se puede hacer. Por supuesto, se tienen que preparar bien antes de empezar el transporte. Es decir, estos datos y estas tecnologías se tienen que poner antes del transporte, de modo que estén listos para cuando empiece todo el proceso. De acuerdo. Yes, I think so. Y luego hay una pregunta de Jaime que nos pregunta, And nos dice, ¿este método es solo válido asking if this a method posteriori? is only valid on Entiendo. a posteriori. How can say in English? Bueno, creo que Jaime Ex post. hace referencia a la evaluación de la calidad y la variación de calidad. Sí. La respuesta es que, como se ha descrito, se hace después, a posteriori. Es decir, cuando el vino está disponible y están disponibles las lecturas de cambios de temperatura durante el transporte, se puede ir al laboratorio y simular esas condiciones y analizarlas. Al comienzo de mi presentación también comenté que esperamos ver algunas tendencias comunes entre los vinos. Lo que significa es que esperamos ver que por encima de 45 grados durante un cierto número de días hay vinos que se comportan de una manera diferente que otros, pero en general esperamos que un vino pueda poder referenciarse para análisis estadísticos. Por ejemplo, un vino que se envía a China en julio, sabemos que en un 50% de los vinos habrá una variación y eso es una información que las bodegas pueden utilizar a modo de referencia, el benchmarking que decíamos. Así que también podemos simular estos estreses por temperatura en condiciones de laboratorio. Muchas gracias, Gianni. Durante este tiempo hemos tenido otra pregunta que nos ha hecho Emanuel, que nos pregunta si se puede obtener información incluso desde dentro de un contenedor, aunque el vino no esté todavía descargado. Es una buena pregunta, de hecho. El módem no puede mandar el conjunto de datos por Internet cuando la carga está todavía en el contenedor. Lo que suele ocurrir para este tipo de envíos intercontinentales normalmente es que empezamos a tener datos cuando ya ha llegado el contenedor al puerto de destino. Pero incluso aunque no podamos ver los datos a tiempo real durante este periodo de transporte, los sensores siguen grabando todo lo que ocurre. De modo que una vez que está la carga fuera del contenedor, ahí obtenemos todos los datos de todo lo que ha ocurrido durante el transporte. A posteriori, se entiende, no durante el transporte. La última pregunta de Celeste. Para altos picos de temperatura,
Los vinos tintos tienen un comportamiento distinto que los blancos. Sí, por supuesto. Panayotis ya ha mostrado ejemplos muy interesantes y muy buenos sobre cómo ciertos compuestos de los vinos tintos pueden desempeñar una función específica y reaccionar de una manera específica, distintos de los casos de vinos blancos. Y puede haber marcadores muy buenos, por ejemplo, con los flavonoles azufrados, fonados. Eso es uno de los marcadores. Así que hay distintas formas de comportarse de los vinos, lo que pasan por shocks térmicos. Pero también incluso entre vinos tintos y vinos blancos entre sí, en las propias clasificaciones, cada vino se comporta de una manera distinta. Panayotis les ha mostrado que hay variaciones muy grandes entre distintos vinos y recuerdan los diagramas, las gráficas que nos han mostrado. Así que ahí hay un gran interrogante. ¿Cuáles son las variaciones y cómo cada vino puede sobrellevarlas, digamos, ¿no? Son siempre negativas, hay algunas variaciones de temperatura que puedan ser positivas. ¿Cuál es la amplitud de la variación debido a las temperaturas altas? Y, por supuesto, después de que el vino haya sufrido un calentamiento, también se puede avisar a la bodega de este hecho para que la bodega actúe en consecuencia y sepa las diferencias que va a haber. La última pregunta. Le tengo que decir que ya tenemos que ir cortando. Sigat dice, pregunta, si una solución viable para poner estos vinos a nivel comercial puede ser lo que estabas presentando, el blockchain concretamente. Sí, si vinculas todos estos niveles de seguimiento a blockchain, a la tecnología blockchain, puedes decir que el hecho de que la bodega tenga datos independientes y de lo que pasa durante el transporte, no solamente del almacenamiento, sino del transporte, puede cambiar mucho las relaciones comerciales. Hay una parte legal de todo este trabajo, pero esto es algo que puede ayudar mucho a la relación entre las distintas partes implicadas. De modo que, digamos, el poder de las distintas partes puede cambiar bastante en todo el juego, digamos, ¿no?